Aquí andamos. Eso es todo. Bueno, ya estoy grabando. Ahora déjenme comparto el pizarrón. Ahora. No me Ay, sale. ¿Por qué no me sale? Ahí está, ya salió. Ya me había asustado. Ahí está. ¿Qué? Bueno. A ver, déjenme pongo esto adelante para ver. Acuérdense que me avisan si algo se desaparece, ¿eh? Porque le tengo menos fe. Mi máquina se me murió antier. Ahorita estoy con una laptop viejita que tengo y es más lenta que un dinosaurio. Pues a ver si no se atarantan. Ok, ya vimos voltaje la semana pasada. Ya habíamos visto. Necesitamos ver, para entender la ley de Ohm, necesitamos ver un concepto que se llama. Bueno, lo explico en el paso. Bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm hace una relación entre los componentes más importantes de un circuito, que son el voltaje, que el voltaje lo proporciona la FEM, o sea, la fuerza electromecánica o electromagnética, perdón. Las resistencias, que la próxima semana vamos a ver cómo se calculan las resistencias. Y la intensidad de corriente. Bueno, para entender esto tenemos que tener un poquito noción de qué es la intensidad de corriente. Déjenme les pongo una imagen para. Primero, vamos a ver aquí corriente. Fíjense. Tenemos corriente directa o DC, que es lo de, por ejemplo, estas vienen siendo las pilas, baterías de carros, las pilas como de moneda, etcétera, etcétera. Y podemos obtener también con una mezcla, ahorita lo vemos, y el AC son los contactos. Estos normalmente van de 1.5 voltios a 15 voltios, más o menos dependiendo. ¿Sí? Y en los contactos, dependiendo de dónde vivamos, en México son 127 volts aproximadamente, y en Europa son 220. Europa y no me acuerdo. ¿Por qué una es corriente directa y la otra es alterna? Si se fijan en las grafiquitas, la corriente alterna siempre va arriba de la línea del tiempo. Porque eso es lo que es la corriente. Es el flujo, la potencia del voltaje. Déjenme, los dejo entrar a Esmeralda. Ahí está. Y en cambio, la alterna va de positivo a negativo, de positivo a negativo. O sea, va alternando los signos. Esa es la diferencia. Otro detalle con esto, de la intensidad de corriente, es esto. La intensidad de corriente es el flujo de electrones o de carga que pasa por un sector de un conductor en el tiempo. La intensidad de corriente, que para ello vamos a utilizar la I,
es igual al flujo de electrones, o sea, a la carga, entre el tiempo. Las cargas, ¿en qué lo medimos? En coulombs, y el tiempo en segundos. Entonces, por tanto, nosotros vamos a definir la unidad de la intensidad como ampere por José María Dampère, y un ampere es igual a un coulomb sobre un segundo. O sea, un ampere, o la intensidad de corriente de un ampere, es el equivalente al paso de un coulomb. Si recuerdan que un coulomb, déjenme, acepto a Ángel Rodríguez, un coulomb equivale a como 18 billones de electrones, ¿recuerdan? Que vimos esa diferencia. Y la curiosidad es que el flujo de la intensidad de corriente, o sea, de los electrones, va en contra de, ¿qué era esa E? Lo vimos hace 2 clases. ¿Qué es la E? ¿Quién se acuerda? A ver, hable alguien. Naiden. Priscila. ¿No es la intensidad de campos? Exactamente, la intensidad del campo electromagnético. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, con esto, vamos, aquí tenemos un dibujo de un pequeño circuito. Fíjense cómo los electrones viajan. Ah, lo dije mal ahorita en el anterior, ¿eh? Porque fíjense, los electrones viajan en este sentido y la intensidad va en el sentido del campo eléctrico. Perdón, el flujo de electrones es la potencia de los electrones. Ok. Entonces, esto nos relaciona, la E la vamos a relacionar con el voltaje. Si recordamos de la semana pasada, yo les comentaba que es que el voltaje proviene de la relación que hay entre las cargas eléctricas que vimos en la ley de Coulomb, las fuerzas eléctricas, y la intensidad del campo, y eso nos generaba el voltaje. Y la intensidad es el amperaje. Y aquí nos hace falta algo que los vamos a ver así, ya después veremos los. Esta sería una resistencia. Y nos llega a nuestra ley de Ohm, que dice así. La ley de Ohm dice, la intensidad de la corriente eléctrica, o sea, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. A ver, ahí tengo 3 clientes más que quieren llegar, los admito. Y Francisco me dijo que sí llegaba a tiempo y llega 17 minutos tarde. Entonces, la intensidad de corriente es directamente proporcional. Recuerden que cuando una ley, el iPhone de Navy, déjenme la admito, cuando algo es directamente proporcional va arriba o multiplica. Y cuando algo es inverso, es la resistencia. ¿Qué unidades tenemos? Ampere, voltaje y ohm. El ohm es esta especie de herradurita.
Entonces también un ampere equivale a un volt sobre un ohm. La herradurita esa es la letra griega omega. Esta se llama omega. Entonces, nuestra fórmula, la vamos a volver a anotar acá. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. ¿Y cómo se despeja esta fórmula? Para eso existen hasta estas imágenes. Fíjense. Esta imagen nos dice. Si nosotros queremos calcular el voltaje, nosotros vamos a terminar multiplicando la intensidad, o sea, el amperaje por la resistencia. ¿Por qué? Porque mandaría este para acá. Me quedaría voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si yo quiero calcular la resistencia, que es esto verde, si yo quiero calcular la resistencia, nada más tendría que intercambiar la I con la R, y entonces resistencia sería igual a voltaje entre intensidad. Y por último, si yo quiero calcular la intensidad, es como está en su forma natural. Entonces es una idea, es una fórmula muy fácil de despejar. Y es de un uso súper sencillo. Veamos unos ejercicios. Dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms. Entonces, vamos a ver, ¿qué datos me dan? Datos. Un tostador, que es resistencia, me dice que tiene 30 ohms. ¿A dónde vas, pequeña traviesa? A ningún lado. ¿Qué me Ven para hablas? acá. Vamos. Órale. No. No, Dije. no te enojes. Entonces, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? ¿Todo bien? ¿Cuál será la intensidad si lo conectamos a un voltaje de 120 voltios? La fórmula, ¿qué nos dice? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ahí están los datos tal cual. Me están preguntando la intensidad y es como se presenta la fórmula en original. Entonces nada más ponemos los datos. 120 voltios entre 30 ohms me da 40 amperes. ¿Sí? Vamos a separar este problema y hacemos un segundo. Nos dice determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 50 ohms. Ahora la resistencia tiene 50 ohms. Calcular la intensidad de la corriente y de nuevo la vamos a conectar a un voltaje de 120 voltios. Lo voy a hacer con el anaranjadito. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, 120 voltios entre 50 ohms. 120 entre 50, ¿qué nos da? El de arriba lo hice mal, ¿eh? Nadie me dijo nada. 120 entre 30 no es 40, es 4. Y 120 entre 50, 2.4. 2.4 amperes.
¿Ok? Entonces, ¿qué otra manera nos pueden preguntar? Y esta tarea va a estar bien simple, como no, a ver, Rubén se salió y quiere regresar, vamos a admitirlo. A ver, ahorita que están la mayoría, anoten en el chat su nombre para tomar lista, por favor. Mientras yo voy viendo el siguiente problema. Nos dice, por un conductor que deja pasar 7 amperes, un alambre conductor deja pasar 7 amperes. Datos. Intensidad, 7 amperes. Un alambre conductor deja pasar 7 amperes al aplicarle una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, acuérdense que es voltaje, de 110 voltios. ¿Cuál será su resistencia? Nos preguntan cuál es la resistencia. Partimos de nuestra fórmula. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ahora tengo que calcular resistencia. Por tanto, lo único que tengo que hacer es intercambiar esas dos letras. Y resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Voltaje 110 voltios. Resistencia, ahora intensidad 7 amperes. Y eso nos da 110 entre 7, 15.71 amperes. No, ohms. 15, no. Oh, que la canción. Perdón el ruido, si lo oyeron. Y vieron el mensajito. Y así de simple, ¿cómo ven? Pues están saliendo y entrando, entra uno, sale otro. A ver. Déjenme ver el chat. El chat. Acá está. Todavía no se anotan todos. No se les olvide anotarse para ponerles asistencia, ¿eh? Allá regresó Cano. Rubén. Dice como está lloviendo allá donde están. Supongo. Rubén. Arnulfo, si me escuchan, está lloviendo por donde están ustedes, ¿verdad? Se les está cortando el internet. Sí, profe, sí lo puedo escuchar ya. Ah, qué bueno. Apúntense en el chat para ponerles asistencia. Sí, profe. Ok. ¿Cuánto llevamos de esta? 10, 20, todavía. Entonces vamos a ver otro problemita más. Por ejemplo, nos piden ahora calcular la diferencia de potencial. Calcular la diferencia de potencial, que es voltaje. Acuérdense, voltaje, diferencia de potencial y tensión es lo mismo. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 15 ohms cuando por ella fluyen 6 amperes.
como en la fórmula. Intensidad es voltaje entre resistencia. Si ahora quiero calcular voltaje, nada más paso a este multiplicando y me queda voltaje es igual a intensidad entre resistencia. Esto va a ser igual a 6 amperes por 15 ohms. Seis por 5 es igual a 90 voltios. Así de simples son estos cálculos. Y esta formulita la van a usar hasta el cansancio de aquí en adelante. Porque esta fórmula se usa mucho en todo lo que vamos a trabajar con circuitos. Bueno, menos la semana que entra. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que es la ley de Ohm? No, creo que no, profe. Muy bien. No, pues, profe, Está quedando todo claro, profe. Es que esto está muy simple, la verdad es lo más simple de todo. Ya después se utiliza como la tabla del 1. Voy a salir con la clase. ¿Mande, Jenny? No, nada, profe. Ah, ok. Le estaba diciendo a mi amiga. Órale. ¿Ya Es tengo que- público extranjero? No, es que lo que pasa que me dijeron que les ayudara a despachar. Y ya le estaba diciendo que iba a seguir con la clase. Ok. Esto es todo lo que se refiere directamente a eso, pero vamos a ver, ya esto ya le queda poco tiempo a esta sesión, le quedan, ¿qué serán? Como 10 minutos. Mejor vamos a salir de esta, voy a parar la grabación ahorita. Espérenme.